Buenos días, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto para mí saludarles una vez más en este espacio de formación académica, en donde después de una semana larga donde no nos pudimos saludar, pues estamos nuevamente en este espacio para apoyarles en el proceso de formación académica. Les saluda con mucho cariño a través de esta plataforma virtual la licenciada Nancy Escobar. En esta oportunidad vamos a abordar el tema que ha sido asignado a la semana número 8 del programa del curso, que lleva por nombre Derechos de Autor y Secretos Industriales. Además, en esta semana tenemos dos temas relevantes. El primero es el de los derechos de autor y secretos industriales, y el segundo habla o describe la evaluación de los procesos de datos y equipos de cómputo. Vamos a desarrollar el tema asignado a la semana número 8 del programa del curso de auditoría computarizada que hemos identificado para nuestra Universidad Rural de Guatemala con el código FE054. Para iniciar, me gustaría compartir con ustedes información importante. La primera información, bueno, son dos situaciones. La primera es relativa a sus evaluaciones. Cada uno de ustedes en su momento se evaluó. Recibí un único correo, bueno, dos, pero eran de una misma persona, en donde tuvo algunos problemas para ingresar, pero espero que ya lo haya solucionado. En relación a esto, si alguna persona no se ha evaluado aún, quiero comentarles que de parte de comunicación social de la universidad se nos ha solicitado compartir esta información relativa a los exámenes extraordinarios del primer parcial. ¿Y qué son estos exámenes extraordinarios del primer parcial? Estos exámenes, estas evaluaciones son aquellas evaluaciones que se realizan cuando un estudiante por alguna razón no se pudo evaluar en la primera fecha que estableció la universidad. En esta oportunidad, las personas que no se hayan podido evaluar por alguna situación del primer parcial lo pueden realizar. La fecha de evaluación de exámenes extraordinarios será el domingo 3 de abril y será la única fecha para poderse evaluar. Si usted necesita saber o conocer cuáles son los horarios, puede consultar la página web de la universidad. Es necesario que todos los estudiantes tomen en cuenta los siguientes aspectos. Uno, que el monto por evaluación extraordinaria es de 115 y se debe realizar un pago a la cuenta del banco de la universidad que se presenta en este posto informativo. Cuando usted ya haya realizado este pago, es necesario que registre su boleta en la página de gestiones en el llenado del formulario que ya está establecido. Este examen es extraordinario y debe realizar un registro de la boleta por cada curso, si fueran varios cursos a los cuales se va a evaluar. Las evaluaciones extraordinarias tienen que estar bien descritas en el formulario, y cuando ya haya cumplido con este registro, debe enviar una copia de esto al correo electrónico de su sede a más tardar el domingo 27 de marzo. O sea que estamos ya sobre marcha, ¿verdad? Proyectar con ustedes alguna secuencia de pasos o algunas transiciones que debemos realizar, y posteriormente estaré solicitándoles a cada uno de ustedes que compartan su criterio o su punto de vista en cada uno de estos aspectos. Al terminar este tema, iniciamos con el segundo tema del programa, y al finalizar realizaremos una parte práctica en donde usted
junto conmigo, pues vamos a ir desarrollando uno de los papeles de trabajo para poder evaluar el ingreso de datos en un sistema de información. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio conociendo inicialmente el objetivo de nuestra clase asignado para esta oportunidad. Y nuestro objetivo se describe de la siguiente manera: que los estudiantes conozcan la normativa que rige la protección de programas y las páginas de Internet, además que se les permita realizar una auditoría en informática apegada a todas las normativas. Bueno, como ustedes recuerdan, la semana anterior o en nuestra última clase, realizamos de parte de ustedes, ¿verdad? Se realizó se describió una propuesta, bueno, una solicitud de que un profesional distinto, ¿verdad? Un ingeniero de sistemas trabajara con nosotros o desarrollara el trabajo de auditoría para que él examinara o evaluara ciertos aspectos, ciertas áreas que nosotros no conocemos como auditores. Entonces le solicité que cada quien redactara una notita, ¿verdad? Y que me la enviara. Ustedes me enviaron sus opciones y creo que a mi criterio lo que necesitamos es usar un lenguaje un poquito más técnico y ordenar nuestras ideas. Para ello, en esta oportunidad, traigo la siguiente propuesta para elaborar una guía donde usted puede presentar este tipo de información. Quiero comentarles, todos necesitamos de un oficio, de una solicitud que debemos realizar. Nosotros le vamos a llamar a ese documento carta de presentación. Usted se presenta y va a mencionar cuál es el objetivo de tener esta carta o esta nota en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, presenta esto y adjunto en el mismo oficio, en el mismo dato, usted dice que adjunto se encuentra las especificaciones del trabajo o del encargo de auditoría. En una siguiente hoja describimos a manera de introducción de qué se trata el encargo de auditoría, cuál es la empresa y luego describimos los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de su trabajo de auditoría? Para que la persona que está recibiendo la propuesta tenga un escenario desde su punto de vista de cómo está la empresa y qué es lo que usted está solicitándole específicamente. Después de tener estos tres aspectos que ya los redactó usted, va a copiar el objetivo general y los objetivos específicos de su programa de auditoría, de todo lo que, la parte de la planificación de la auditoría en donde tiene esta parte. Luego va a describir la metodología de trabajo, por ejemplo, evaluación del sistema lógico del sistema tal. Va a describir qué es lo que hay que hacer y aquí es en donde va a entrar en juego o va a entrar a hacer su trabajo el ingeniero de sistemas que estamos solicitándole su trabajo. A esto le vamos a adjuntar un cronograma en donde si son 10 días de auditoría, él tiene que involucrarse, por ejemplo, en 5 y presentar su informe. O va a presentarse solo 2 días y el resto lo va a hacer usted. O sea, pueden haber muchos escenarios y todos estos escenarios hacen referencia o se van a ir enlazando con lo que ya tenemos de nuestro programa de auditoría. Algo muy importante y que no se nos tiene que olvidar es el listado de entregables, es decir, qué documento o qué informe, qué es lo que el ingeniero me tiene que presentar a mí para poder justificar, fundamentar o tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que sería los documentos que él me va a entregar como parte de mi evidencia de auditoría. Quiero hacerles un comentario muy rápido. El comentario
alguien me escribió un correo en donde me decía que la NIA 820 hablaba del uso de un experto, pero para darle razonabilidad a algún aspecto de lo que eran los estados financieros, y que no entendía por qué se aplicaba esta NIA en este escenario. Les explico. La parte de los activos intangibles, en donde están los programas, las licencias, los software, son parte del activo intangible o activo no corriente. En este espacio en donde se encuentra el activo es en el balance general. Si nosotros estamos realizando una evaluación a una de las cuentas del balance general, estamos determinando razonabilidad, materialidad y determinar si existe algún riesgo o error sobre la integración de ese monto en el estado financiero. Y es por eso que se aplica esta NIA. Si tenemos alguna inquietud en respecto a esto, pues con gusto estamos a la orden para apoyarles, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro tema. Damos la bienvenida a Jacqueline y también a Luis Miguel. Gracias por reportarse ya a la clase en esta oportunidad. Hoy vamos a tener participación de varios de ustedes, ¿verdad? Es necesario que lo sepan. Vamos a tratar ya de ir fortaleciendo su criterio personal, que pronto se convertirá en un criterio específicamente técnico y profesional. Bueno, la primera parte de nuestro tema para hoy es la parte de los derechos de autor y los secretos industriales. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son aquellos registros intangibles que se realizan por la autoría o por haber escrito alguna receta, algún libro, que es lo que es más común, de manera original, que no se va a repetir entre otro lugar, ¿verdad? Y que automáticamente me convierte en propietario. Pero yo lo registro como un derecho de autor en el registro de propiedad intelectual en Guatemala. Y este derecho de autor me da a mí el privilegio de, por ejemplo, ser la única persona que reproduzca el libro, que lo distribuya, que lo venda, mientras no haya una persona intermediaria que tenga un contrato conmigo. Esta distribución, reproducción o sacar, por ejemplo, que fuera un libro, sacar una edición más o la secuela de este libro, me da todo ese derecho a mí como propietario de ese derecho de autor. Por ejemplo, yo tengo acá este libro. El libro está escrito por el señor José Antonio Enrique García. Si esta persona tiene sus derechos de autor, yo no puedo venir, reproducirles y venderles a ustedes el libro. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque existe un derecho intangible sobre esta autoría. Y a eso se refiere básicamente los derechos de autor. Y cuando hablamos de los derechos industriales, estamos haciendo referencia pues básicamente a lo mismo visto desde otro punto de vista. ¿Cuál sería ese otro punto de vista? Los secretos industriales es aquella información, pero ya de aplicación industrial o comercial, que nuevamente la puede registrar una persona individual o una persona jurídica. ¿Dónde los registramos en Guatemala? En el registro de la propiedad intelectual. En este espacio se registra y además de registrarse, se tiene el derecho de mantener esta información que se ha registrado de forma confidencial, lo que significa en el mercado que estas personas tendrían una ventaja sobre cualquier otra empresa. Les voy a colocar como por ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo que, digamos, la fórmula de la Coca-Cola. Esa fórmula es un secreto industrial. Nadie más la tiene que la empresa o la sociedad anónima propietaria de Coca-Cola. Este secreto industrial
obliga a la persona que la creó, a las personas que trabajan en producción o que se involucran dentro de la emisión, digamos, de esta bebida, a no revelar ninguna de estas, porque ambos se consideran parte de los activos intangibles y que en algún momento se van a ver explotados o utilizados a favor económicamente de sus poseedores. Porque el hecho de tener en el primer ejemplo el libro y la misma empresa reproducirlo, le da el derecho de obtener ganancias sobre el mismo. Y el derecho de tener una receta como el de la fórmula de la Coca-Cola a mi nombre es parte de los secretos industriales. Dentro de nuestra auditoría computarizada vamos a realizar una breve evaluación sobre estos dos aspectos. Yo voy a colocar como ejemplo una auditoría de propiedad industrial, pero se aplica de la misma manera para una de derechos de autor. Como ustedes pueden observar, presento en este momento dos circunstancias separadas. La primera hace una referencia a lo que es la preparación de la auditoría, y la segunda hace referencia básicamente a la elaboración o la realización de la auditoría como tal. En cualquiera de los dos aspectos se presentan algunos puntos de vista importantes que debemos de observar para la conducción de nuestra auditoría. Vamos a iniciar con la parte de lo que se debe tomar en cuenta para preparar esta auditoría. Primero, antes que nada, nos vamos a establecer un objetivo. Perdón, voy a hacer un paréntesis y aquí es en donde vamos a trabajar. Voy a mencionarles, voy a explicar lo siguiente y después vamos a explicar cada una de las pautas que están acá. En este momento le voy a pedir favor a Jacqueline, Yulisa y a Luis Miguel. Yo voy a explicar cada una de las fases, pero quiero que en base a la explicación que yo voy a dar, ustedes inicien a formular lo que yo les voy a asignar. Me lo van a enviar por correo o por el chat y yo lo voy a compartir para poder trabajar esto de forma conjunta con todos sus compañeros. Entonces, tengo un mensaje que la presentación se ve borrosa. Bueno, creo que, bueno, voy a arreglar aquí, voy a ver si es el problema de acá conmigo. A la compañerita que me dice que se le ve borroso, si me podría hacer favor ahí donde están, desde el en vivo, en la parte de abajo hay una parte donde se ve, donde dice configuración. Ahí en configuración dele clic y tiene que encontrar una donde dice calidad. En calidad vuelva a darle clic y tiene que haber un espacio en donde usted pueda revisar la parte de la calidad de la recepción del video. Según su dispositivo, escoja la calidad más alta. Alguien más me dice que se ve borroso. Me gustaría que me dijeran qué es lo que se ve borroso, lo que yo les presento. Bueno, voy a ver si puedo hacer algo más. Si me dan... Bueno, en lo que yo voy a tratar de ver cómo soluciono esto. Voy a terminar de explicar.
Entonces, solo voy a terminar de explicar para aprovechar el tiempo. Entonces, a los compañeros que les mencioné hace un ratito, voy a explicar, por ejemplo, el objetivo, cómo se deberían de ver el objetivo. Ya. Sí, creo que vamos a tratar la manera, voy a compartirlo de otra forma. Vamos a ver cómo. Vamos a ver como una imagen. Voy a tratar de presentarlo de esta manera. Vamos a ver si se ve mejor. Si alguien me pudiera confirmar si en este momento ya se ve de mejor forma. Bueno, aquí tengo un compañero que me dice que sí se ve de buena manera. Lo que pasa es que las letras están muy pequeñas y no se alcanza a ver contenido. No sé si en este momento se ve mejor. ¿Alguien me lo pudiera confirmar? ¿Se ve de mejor manera, compañeros? Perdonen, ¿alguien me podría confirmar? Bueno, en todo caso, voy a seguir con la clase porque nadie más me confirma. Entonces, lo que yo les mencionaba era, bueno, había seleccionado a... Ok. Veamos. Si yo lo agrando más, se empieza a ver algo borroso. Entonces, lo voy a dejar así. Aquí, hay algunos de ustedes que me dicen que se ve mejor, hay algunos que me dicen que no se ve bien. Entonces, quiero sugerirles que por favor escuchen mi explicación y de la explicación podamos ir realizando el trabajo que vamos a elaborar. Sí se logra ver, pero muy poco. En este momento, pues ya no podría yo ver más. Más que sugerir a cada uno que realice lo que les decía, revisar la verificación de la recepción de la calidad de recepción del video, que aunque esté de punto de vista, ahorita sí estoy consciente que se ve borroso porque la imagen que yo tenía la estoy agrandando. Entonces es la única manera, ¿verdad?, en que yo les puedo... Cuando lo agranda está mejor, va. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seguir con la metodología que traigo para hoy. Si usted no alcanza a leer, escuche mi explicación, por favor. Escuche mi explicación y en base a mi explicación van a dar los puntos de vista que les estoy sugiriendo o que les estoy solicitando. Entonces, le había pedido favor desde un inicio al compañero Luis Miguel y a Jacqueline. Luis Miguel y a Jacqueline, que en el caso de ellos, a ellos les corresponde determinar lo que yo les estoy explicando en este momento. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Plantear el objetivo para una auditoría de propiedad intelectual en base a lo que estoy explicando.
A las siguientes personas le corresponderá determinar qué es lo que tendrían que investigar para poder desarrollar una auditoría de propiedad intelectual, y a las terceras personas que voy a escoger van a presentar un plan, o me dirían de forma muy general qué incluirían en un plan de auditoría en donde se pudiera ver esta parte. Bueno, ¿qué es un plan, un objetivo de auditoría? El objetivo de auditoría es aquel documento que se plantea, es una parte que se plantea para ir determinando desde el punto de vista del auditor cuál es el objetivo para realizar el trabajo encargado de auditoría. ¿Por qué es tan importante? Este es importante debido a que perdón, creo que aquí toqué algo. ¿Por qué es importante el trabajo de auditoría? El trabajo de auditoría es sumamente importante debido a que del objetivo nace el motivo por el cual estoy yo desarrollando un trabajo de auditoría. Cuando se determina un trabajo de auditoría, ¿sí? Usted está determinando cuál es el motivo por el cual usted va a realizar su auditoría. Es decir, en este aspecto, usted va a dar a conocer el paso en el que va a determinar el tipo de auditoría que va a realizar, su alcance, el tiempo que le va a llevar a cabo, y también toma en cuenta que el objetivo de su auditoría es el que va a desarrollar en la segunda fase de auditoría, que sería la conducción o ejecución del trabajo de auditoría. Bueno, espero que ahorita ya se vea mejor. Yo ya hice lo que podía en este momento. Entonces, para el compañero Luis Miguel y Jacqueline, a ustedes dos, les solicité que por favor redacten un objetivo de auditoría para una auditoría de propiedad industrial. A los siguientes compañeros, Jonathan, Cintia y Cristina, bueno, a ustedes tres compañeros, por favor, me van a redactar en base a lo que yo voy a explicar en este momento, me van a hacer favor de redactar qué investigarían si les tuviera que tocar desarrollar una auditoría de propiedad intelectual. La investigación. El objetivo de llevar a cabo este proceso de investigación es recopilar toda la información que usted tenga pertinente y que la tenga a la mano, que la pueda identificar y observar para tener una idea sobre la propiedad intelectual que se va a encontrar vinculada de manera interna o externa como una estrategia empresarial explotada con los activos. En este sentido, vamos a desarrollarlo como obtener información acerca de la misma propiedad intelectual. Ahora tenemos al compañero Juan Carlos Cáceres, Óscar Marino y Aurelia Abigail. A ustedes tres les voy a solicitar que por favor imaginen que están desarrollando una auditoría de propiedad industrial y necesitan hacer su plan de auditoría. No van a hacer todos los cuadros de Excel que ya hicimos en una planificación de auditoría, pero sí cada una de las personas que yo mencioné me va a hacer favor de imaginar qué incluiría este plan de auditoría. ¿Qué es un plan de auditoría? Un plan de auditoría son aquel documento en donde se especifican todas las áreas que se van a evaluar, las líneas del negocio, las operaciones, qué tipo de pruebas se van a desarrollar, si se van a determinar cuestionarios, entrevistas, las pruebas de cumplimiento, etcétera. Todos esos pasos serían los que estarían involucrados dentro de un plan de auditoría. Incluye también el cronograma, que es lo que deberíamos de tener en cuenta. Las listas de verificación nacen desde el punto de vista de las personas que tenemos aquí y que en su momento se va a presentar como parte
de una auditoría al momento de ir cotejando toda la información que se está llevando a cabo. Bueno, ahora voy en lo que los compañeros redactan lo que les solicité. Voy a solicitar, voy a explicar la siguiente parte, que ya es parte de la conducción del trabajo de auditoría. Y en este sentido, vamos entonces a pasar a la segunda fase. Cuando ya estamos realizando entonces una auditoría, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es necesario tomar en cuenta realizar un inventario de forma muy básica, tal y como lo hace en un inventario físico, ya puede ser de la mercadería, de la propiedad, planta y equipo, pero va a realizar un inventario y necesita conocer el listado de bienes de propiedad industrial que pueda tener registrado. ¿Para qué necesita esto? Necesita tener el listado de la propiedad intelectual que tiene la empresa para luego determinar esta segunda fase que usted ve, que es la titularidad de la propiedad, planta y equipo. ¿Y a qué se refiere eso? Eso se refiere a que en esta fase de titularidad, la auditoría como tal va a desempeñar su trabajo determinando si ese listado de propiedad intelectual está a nombre de la misma. Aquí tenemos una pregunta. Vean, ¿es propiedad industrial o intelectual? Aquí aclaro, el tema es propiedad industrial. Se registra en nuestro país, en Guatemala, se registra en el registro de la propiedad intelectual de Guatemala. Ahí es en donde se va a registrar, pero estamos hablando sobre la propiedad industrial. Entonces, estábamos hablando de la parte de la titularidad. Con este listado que nos puede presentar la empresa, yo vengo y reviso que, por ejemplo, no sé, la licencia X, verifico como fuente externa que sí exista ese software en el registro de la propiedad intelectual. Luego verifico si existe un documento que avale y que esté a nombre de ellos. Si en algún caso no hay documentos que ameriten la revisión de este aspecto, tendrían que haber documentos en cuestión de un contrato. Supóngase que el software o el documento que ha sido registrado como propiedad industrial no está registrado en el registro de la propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Tenemos que verificar o realizar quién lo hizo, quién lo formuló. La persona tal. Tenemos un contrato con ellos para poderlo explotar, porque si no existe, entraríamos a tener posibles infracciones, que es la siguiente fase. En esta etapa se debe de recopilar la información relativa a qué documentos tenemos o qué información tenemos para evitar cualquier infracción al momento de utilizar algo que no nos pertenece. Ya teniendo en cuenta toda esta información, entonces ya nos basamos en el plan de protección. ¿Y qué es el plan de protección? El plan de protección es lo que yo voy a diseñar para que la empresa evite tener infracciones por el tema de propiedad industrial. Es decir, aconsejar que se registren o terminar el registro o verificar un contrato, etcétera. Cualquier tipo de documento. Muy bien. En este momento vamos a pedirle entonces a los compañeros que mencioné anteriormente para que nos envíen sus puntos de vista. No lo anoté, pero si no estoy mal, Luis Miguel y Jacqueline les había solicitado la parte del objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que se estarían planteando, compañeros? Imagínense que van a realizar una auditoría de
de la propiedad industrial, ¿cuál sería el objetivo? O si alguien más quiere participar presentando el objetivo que creería posible para poderlo utilizar. Espero un punto de vista, compañeros. ¿Cuál podría ser el objetivo de realizar una auditoría de propiedad industrial? Voy a copiar el primer objetivo que ya llegó al correo. El objetivo, lo voy a repetir, el objetivo no es el objetivo de la empresa, ¿sí? Es el objetivo de nosotros como auditores al momento de elaborar una auditoría de propiedad industrial. Creo que lo copié mal, permítanme. Tengo el otro objetivo. Vamos a ver. Bueno, objetivo. Voy a copiar esto porque me parece... Ahí estamos. El objetivo para una auditoría no va a ser dar a conocer la marca en todo el país y que si consta la marca con sello de garantía, este no es un objetivo de auditoría, ya que nuestra marca es representante del mercado nacional e internacional. Esto que ustedes ven resaltados no es un objetivo de auditoría. Este objetivo sería de la empresa para explotar su propiedad registrada, ¿verdad? La propiedad industrial. Entonces esa la vamos a borrar completamente. Tenemos acá estos otros dos, saber si la marca no ha sido duplicada, ese sí es un objetivo de auditoría, y verificar si la marca está registrada en el registro de marcas y propiedad intelectual en Guatemala. Es correcto, pero bueno, ya no recibí ningún otro objetivo, pero les voy a hacer una pregunta sencilla. Cualquier auditoría que ustedes estén conduciendo, cualquier auditoría de estados financieros, fiscal, interna, externa, operativa, de procedimientos, de inventarios, de cuentas por cobrar, la auditoría que usted quiera, ¿cuál es el objetivo principal de una auditoría? Independientemente qué enfoque le vamos a dar. ¿Cuál sería ese objetivo de auditoría? Esta pregunta va para todos, no solo para los compañeros a los que pregunté. El objetivo principal de un trabajo o de una auditoría es...
Bueno, compañeros, lo primero que ustedes, ¿para qué los contratan? Para realizar una auditoría. ¿Y cuál es el resultado de su auditoría? Emitir una opinión. En cualquier auditoría que usted esté realizando, el objetivo principal es emitir una opinión de auditoría de acuerdo al enfoque que le están presentando. ¿Sí? Entonces, ese es lo primero que usted tiene que tener presente. Su objetivo es emitir una opinión de auditoría de acuerdo a la razonabilidad de los estados financieros, emitir una auditoría en virtud a la correcta aplicación del control interno en una empresa, a la razonabilidad de los impuestos que está pagando una empresa, determinar la materialidad y la correcta eficiencia y eficacia de las operaciones en un procedimiento de cuentas por cobrar. Todo lo que ustedes quieran adornarle, pero lo primero es emitir una opinión de auditoría. Esto que no se les olvide, compañeros. Entonces, vamos, estas son las ideas que llegaron. Entonces, sobre esto vamos a trabajar, pero aquí lo primero que vamos a redactar es lo primero. Emitir una opinión de auditoría para determinar que aquí podemos ir copiando para determinar duplicidad, coma, registros, aquí pueden ser solamente para no colocar tanto, registros legales. Este otro objetivo que dice verificar los registros de los activos de propiedad intelectual, esto ya lo incluimos en esta parte de los registros legales en la, aquí sería en donde corre, bueno, lo vamos a dejar así. Aquí ya que ahí nace el desarrollo del trabajo. Como auditores, debemos tener como objetivo los inventarios, el estado de costo de producción, el estado financiero y de las ventas de la empresa, porque ahí depende la salud financiera. De esta manera es como podemos ejecutar plenamente nuestro trabajo como auditores y poder llegar a ciertas conclusiones. Creo que no casa dentro de del objetivo de auditoría. Lo que tenemos acá, veamos, vamos a terminar este objetivo entonces, emitir una opinión de auditoría para determinar duplicidad, registros legales y contables de la propiedad industrial de la empresa XXX. Y este es muy general, aquí pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero para que tengan una idea. Bueno, verificar los registros contables, ya me dice una compañera acá, ya la tenemos. Vamos ahora a la parte de investigación. ¿Qué tendríamos que investigar? Y ya tengo acá algunos correos a nombre de ellos. Vamos a ver. Ahorita lo voy a copiar y como ustedes ven, tienen la idea y está perfecto, ¿verdad? Pero vamos a irla mejorando. Veamos, aquí tienen. Otro objetivo sería determinar si se están siguiendo los lineamientos legalmente establecidos. Este objetivo sí está bien formulado, lo voy a copiar en la parte de objetivos.
Porque una cosa es que estén registrados, ¿verdad? Y otra cosa es que estén registrados de acuerdo a la ley. Ese es otro aspecto importante. Gracias al compañero. Tengo varios puntos de vista. Tengo ya uno del plan de auditoría y aquí tengo uno de investigación. Se los voy a compartir. Tenemos dos de investigación. Ahorita lo voy a compartir con ustedes. Voy a trabajar con los primeros que ingresaron. Es mi punto de vista, dice un compañero. Claro que es punto de vista y eso es lo que estamos compartiendo, los puntos de vista que tiene. Y si hago correcciones es para que también vayamos viendo cómo poder ir uniendo todas las ideas. Algo que les quiero decir es que empiecen a utilizar un lenguaje más técnico en sus opiniones, ¿sí? Vamos a ser futuros profesionales, entonces podemos empezar a usar o adornar lo que decimos, pues, para tener una mejor presentación de la opinión que estamos emitiendo. Bueno, aquí tengo dos opiniones en cuestión de la investigación. Vamos a iniciar con la primera. Al momento de llegar a presentar, a hacer una investigación, tengo que verificar o conocer bien la empresa. Vamos a ver, aquí voy a escribir. Primero, conocimiento de la empresa. Y está correcto. Verificar con el personal al encargado de los documentos, como por ejemplo, si cuenta con los registros de las marcas registradas ante la ley, si todo está en orden, como las solicitudes de registro, documentos, fecha de presentación, cuándo fue publicado y otros. En base a eso, tengo que investigar por mi propia cuenta y ver si lo que indica la marca sea el producto indicado y no ser la fachada, y después ver documentación de los estados financieros e inventarios, creo que dijo aquí la compañera que escribe esto. Perdón. Ya conoció la empresa. Acá de lo que ella me estableció, yo hoy determiné 3 tipos de investigaciones que realizaría. Primero, conocer la empresa. ¿Es Coca-Cola? ¿A qué se dedica? ¿Vende bebidas? ¿Tiene presentación a nivel internacional? Y usted empieza a conocer todo eso de la empresa. Aquí el conocimiento de la empresa entraría incluso la estrategia de la empresa como tal. Luego, solicitaría documentación acerca de las marcas que se están registrando. Entonces, aquí sería solicitud de documentos y después de tener esto, dice que va a verificar estos documentos para ver si todo está en orden y no es solo una fachada. Entonces, aquí sería evaluación de la información. Y lo que me establece en este momento está bien, está muy bien. La única observación que yo le haría a la persona que presentó esta parte de la investigación es lo siguiente. Esta etapa es de planificación, es previa a la conducción de la auditoría como tal. Entonces, aquí está bien que usted tenga conocimiento de la empresa y que evalúe la información que tiene. Esta información en cuestión de la solicitud no la tendría hasta que no lleve a cabo la conducción de la empresa. Podría empezar a tener conocimiento en el ámbito no solo comercial y de mercadotecnia, sino que también en el legal, que podríamos estar solicitando. Ahora vamos a tomar en cuenta el siguiente punto de vista que me enviaron. Primero, investigaría la historia de la creación de la propiedad industrial, incluyendo su creador y actuales dueños de la misma. Vamos a ver, vamos a escribir aquí el punto de vista de esta otra persona que nos compartió. Y aquí sería investigación de la propiedad industrial. Personal que tiene
la propiedad industrial, distribución. En el tercero investigaría la forma en la que se distribuye la propiedad industrial para así determinar el correcto funcionamiento del mismo. Protocolos de seguridad. Quinto, procesos de venta. Al igual que la persona que me presentó su punto de vista anterior acá, ¿sí? Esta investigación está correcta, está bien y sí se tiene que llevar a cabo. La única circunstancia es que en este, tal vez no supimos separar esa parte, pero que en esta parte del proceso no estamos, no tenemos información de la empresa o de los registros como tal, ni del personal, ni de nada. Lo único que yo tengo que tener es una investigación previa para ver si acepto o no acepto el encargo de auditoría y entonces si sí lo voy a aceptar, empiezo con mi planificación, pero en esta parte nos quedamos solamente ahí. Entonces, yo me quedaría solo con la investigación de lo que el compañero propuso, yo me quedaría únicamente con lo que describe de la propiedad, de la investigación de la propiedad industrial como tal, para tener un dominio sobre el tema y así pues ya ponerlo en práctica. Y por último, tenemos la parte la parte del plan de auditoría. Vamos a ver, acá tengo un punto de vista. Bueno, la persona que me compartió esto dice, 1, definir el alcance. Es correcto. 2, identificar quién o qué proceso será el auditado. Esta investigación de quién o qué proceso será el auditado sería lo que tendríamos que verificar en la anterior. A ver. Fijación de fechas. De fecha y tiempo de ejecución. Establecer qué criterios se van a utilizar. Es perfecto. De conformidad a su punto de vista y en base a la ley también, ¿verdad? Determinar los procesos y actividades a evaluar. Me parece que este plan de auditoría sí está redactado, solo quitamos la primera parte, ¿verdad? Que esa investigación que ella determina es parte de la anterior. Bueno, ustedes se dan cuenta con este ejercicio muy rápido de cómo se debería trabajar. Ustedes presentaron sus puntos de vista y yo solamente establecí un orden y les di algunas sugerencias, pero ya tienen una idea de qué es lo que tenemos que desarrollar. De acá en adelante vamos a empezar a tener esta dinámica en el hecho de que yo venga y les diga, necesito saber qué prueba de cumplimiento aplicaría y por qué. Entonces ya empezamos a manejar esos criterios para que ustedes sepan también cómo responder al momento de llevar a cabo un proceso de auditoría. Con este ejercicio vamos a darle concluido al tema inicial que era los derechos de autor y la propiedad industrial. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la evaluación del proceso de datos y los equipos de cómputo. Esto ya vuelve a ser específico de la auditoría computarizada o de una auditoría en sistemas de información. Cuando estamos desarrollando una auditoría de este tipo, tenemos que tener en cuenta que la información hoy en día es considerada parte del recurso más valioso dentro de las organizaciones y aunque son intangibles, necesitan ser controladas y auditadas de alguna
con alguna secuencia para tener la misma importancia que un inventario físico dentro de una organización. Si les voy a dar un ejemplo, si por ejemplo usted tiene su base de datos en donde tiene todos los cursos y la documentación de cada curso, ¿verdad? Cómo lo va solucionando, cómo lo va trabajando, perfecto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, dentro del trabajo de auditoría, desarrolla su trabajo de auditoría, perdón, se va a evaluar, tuve un ataque de confusión en un momento, perdón, tiene su base de datos, usted se va a evaluar o va a realizar su tarea y necesita información del tema 1, 8 y 5 que vimos en la clase. Usted tiene estructurada su información en su computadora o en su dispositivo y sabe que va a estar en una carpeta o en la nube o que se lo mandó al correo. De alguna manera, usted realizó un control sobre la información que tiene. Este mismo tipo de controles o esta importancia de mantener controlada la información se debe hacer dentro de una empresa. Entonces, dentro de las empresas es importante que se le dé el valor a los datos, a la información que incluyen esos datos que a la larga son el recurso más valioso para las entidades. Y al igual que otros inventarios como el de la mercadería, como el de la propiedad, planta y equipo, necesita ser controlado y auditado. ¿De qué estamos hablando? De los datos y de la forma o la logística que se toma en cuenta cuando hablamos de datos. Cuando estamos hablando de controles, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, que las áreas posibles de responsabilidad de datos. Luego, la determinación cuando hay problemas de duplicidad, la clasificación estándar y mecanismo de la identificación de estos datos y el deber de relacionar los elementos de los datos con la base de datos en donde se están almacenando. En todo departamento de informática, unidad de informática o en cualquier lugar en donde manejen un sistema, se va a contar o se debe contar con una serie de políticas que vayan a permitir la mejor operación de los sistemas. Vamos a suponer el ejemplo que hemos manejado con ustedes del Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, el tribunal tiene que ser muy celoso de la información que tiene, pero la información que tiene es súper valiosa porque es relativa a las elecciones populares de nuestro país. Sin embargo, como entidad, tienen que tener políticas para llevar a cabo la conducción del control sobre la información que tiene. Y a eso se refiere este punto de vista, a las diferentes políticas que se deben de poner en práctica para mantener un control eficiente dentro de la empresa en relación a la información que se tiene o al almacenamiento de datos. Tenemos primero las políticas de respaldo, luego tenemos las políticas y procedimientos, luego tenemos lo que es las políticas de revisión de una bitácora, políticas de licencias de software, políticas de seguridad física. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? Bueno, cuando hablamos de las políticas de operación del computador, estamos describiendo aquellas políticas que se realizan de manera mensual, semanal o de forma diaria para resolver algunos puntos de vista como, por ejemplo, contar con políticas formales por escrito, almacenar la información en medios magnéticos, acceso restringido al área de almacenamiento de los medios magnéticos o a la identificación de esos medios magnéticos. Es decir, en esta parte estamos evaluando el desempeño del control que está llevando a cabo la empresa, que debe ser de manera mensual, semanal o diaria, para observar puntos importantes como los que estamos tomando en cuenta. Bueno, acá me piden compartir la parte del documento de Word. Si alguno de ustedes lo solicita o lo necesita, pueden enviarme un correo y al finalizar lo voy a compartir con ustedes, no hay ningún problema.
Estábamos hablando de las políticas del computador. Esto es relativo a, voy a determinar qué política tiene la persona que va a utilizar, manipular la información que ingresa desde una computadora, es decir, con qué políticas tiene, qué formalidades cuenta, con qué información lo utiliza, qué acceso restringido tiene o si es un acceso general. Todo ese punto de vista es el que se va a evaluar. Políticas y procedimientos. En esta fase o en esta parte, la información básica es determinar cuál política hay para la secuencia de los procesos, de los procedimientos, haciendo referencia a datos como, por ejemplo, ¿qué seguridad de información se tiene? Y hablo de la parte física y la parte lógica. ¿Por qué hacemos una separación? La parte física es la información que yo tengo aquí afuera. ¿Y qué hago con este archivo, con estos documentos? ¿Cómo se guardan? ¿En dónde se almacenan? Y lógica, la secuencia que se tienen de estos pasos. Adquisición de software y hardware, esta ya es parte del equipo. La operación del centro de cómputo. Y para esto es recomendable que todos los procedimientos y actividades cuenten con políticas de control para no tener problema de saber quién hizo esto, por qué lo hizo y por qué lo hizo de esta manera, ¿verdad? Revisión de política. Esto es algo que realiza mucho la parte del soporte técnico. Al hablar de una bitácora, estamos haciendo énfasis a una lista, si lo queremos ver así, de los procesos que se están realizando. Es decir, digamos, imagínense ustedes un sistema en donde hay ingreso de datos, autorización, aprobación y, no sé, determinación de impuestos, se me ocurre. Entonces, en cada una de esas fases, dentro de una bitácora, yo podría determinar quién ingresó esta información, en qué fecha y con qué usuario, si lo que ingresaron estaba malo y lo eliminaron y volvieron a crear, o si lo autorizaron, ya viene quién lo autorizó, a qué hora, a qué fecha, y así sucesivamente. Esto es una bitácora. ¿Para qué? Para tener el soporte técnico de los procedimientos. Si existe algo que se deba mejorar o que haya una debilidad, investigar quién la está cometiendo y por qué, para fortalecer esa área. Hay algunos documentos, algunas circunstancias que se registran dentro de estas bitácoras, y son los procesos realizados, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, los procesos que ejecuta el equipo, los resultados de esa ejecución, si existen errores y la manera en la cual se fueron concluyendo cada una de estas acciones. Control de las licencias del software. Es obligación de la empresa tener un inventario actualizado, un listado, un registro o documentación archivada, pero de las licencias de aquellos software que ellos le han comprado a otras empresas o que han creado y que han registrado, por ejemplo, en el registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Y de esta manera, cuando yo realice mi auditoría, pueda llevar a comprobar si el software general es legal, si cuenta con una licencia, si tiene un contrato de adquisición, a manera de ir evitando a manera de ir evitando tener algún tipo de problema legal por el uso de este software, que posiblemente ni siquiera estaba cedido esa utilización del programa como tal. Políticas de seguridad física del site. Esto pues hace más referencia a esa seguridad que puede existir de manera física dentro del departamento de sistemas. Todas las políticas van a encerrar aspectos de restricciones en cuestión del acceso al centro de cómputo, pero necesitamos conocer la seguridad física, es decir, supóngase que el que ingresa la información de las elecciones o las actas en donde está el número de votos, quién ganó y la parte que firman los magistrados dentro de una auditoría en el Tribunal Supremo Electoral está en el pasillo. Vamos a suponer que esa persona está en un pasillo y que los archivos que tiene para almacenar su información ni siquiera tienen llave. Aquí no hay política de seguridad física porque la persona que cuenta con los documentos, con los datos de información, no está teniendo las políticas de seguridad eficientes y efectivas para evitar cualquier tipo de información. O
desvío, ¿verdad?, de información. Bueno, dejamos por un lado la parte del ingreso de información y ahora entramos a la parte de los mismos controles, pero de la fuente y de las cifras que se pueden tener dentro de un control. Es necesario tener en cuenta que es muy importante para todas las personas ir evaluando de alguna manera la entrada de información y que esta información tenga las cifras de control necesarias para determinar la veracidad de los datos que están ahí. Por ejemplo, yo ingreso información de, no sé, ingreso información de un mes a un sistema. No porque esté en el sistema significa que esto sea correcto. Hay que tener en cuenta que usted debe ser lo suficientemente curioso para saber en dónde identificar o tener ese como sexto sentido en auditoría de observar alguna secuencia de pasos e identificar alguna inconsistencia que le dé a usted la pauta de revisar esa información, de verificar que hay una parte dentro de la misma auditoría que me requiere o que me exige volver a revisar o investigar a profundidad algún dato general, porque no sabemos si esa información es veraz. Y cuando hablamos de esta parte, estamos haciendo referencia a tener un adecuado control de lo que puede ir señalando algunos responsables en el ingreso de datos y de claves. Todas las empresas o los usuarios que se tienen dentro de un programa, dentro de un sistema, deben ir administrados por el departamento de sistemas o la persona encargada. Y esta persona va a tener el dominio de conocer, por ejemplo, los usuarios del 100% del departamento o de la empresa local acá en donde estamos habitando. Pero él sabe que, por ejemplo, una persona tiene un usuario de un nivel, otra de otro nivel y otra de otro nivel. ¿Por qué? Porque deben existir diferencias de los niveles para saber cómo manejar esa información. Un ejemplo podría ser un primer nivel en el que únicamente se desarrollan consultas, un segundo nivel de contraseña, de usuario, perdón, en donde se puede hacer solo captura de datos, modificación y consulta. Y un tercer nivel en donde se puede aprobar, eliminar, modificar, dar de alta, dar de baja la información y consultarla. ¿Qué fue lo que hicimos? Segregar las funciones, como se hace de manera organizativa dentro de la administración y también como se realiza desde el punto de vista en este ejemplo, ¿verdad? De los datos acerca de las claves y los accesos que puedan tener los usuarios. Este es el control de ingreso de datos. Ahora, el control de salida. Se sugiere pues que a través de cuestionarios se puedan determinar algunos aspectos importantes como si tienen copias de los archivos magnéticos en otros locales. Es muy aconsejable siempre tener impresa, aunque la información sea muy eficiente y efectiva de ese punto de vista, se requiere, ¿verdad?, que exista algún medio magnético o algún medio en el que se confirme en dónde se tiene esa información por cualquier emergencia. Si se tiene un respaldo, o sea, un usuario que tenga esa información, que lo mantenga en línea, que esté ordenado, que esté de alguna forma archivado, aunque sea de forma digital, para que facilite su identificación. ¿Qué tipos de controles se tienen para la salida de datos, procesos, actividades y evaluar sobre esta entrada o salida de datos? Control de la asignación del trabajo. Esta parte se centra en cómo va a ir dirigiendo las operaciones dentro de la computadora en cuestión de la eficiencia y eficacia. Es decir, a los empleados se les otorga la información para que realicen un ingreso o salida de datos de manera oportuna, que sea utilizada el tiempo y los recursos de forma efectiva, que sea compatible con la empresa y evitando el menor tiempo posible. Bueno, en este momento vamos a realizar una práctica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
Ya platicamos de lo que es el tema de hoy, que son las evaluaciones del ingreso y salida de datos, así como los controles que se deben tener en cuenta dentro de una empresa. En esta oportunidad vamos a practicar de la siguiente manera. Con ustedes ya hemos realizado más de un diseño de cédula de autoría en cuestión de la planificación, de los cuestionarios, de las guías de entrevista. Entonces, en este momento vamos a diseñar cómo tuviéramos un instrumento para evaluar algún aspecto del control. Yo me voy a trasladar a una hoja de cálculo de Excel. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar un papel uno de los papeles de auditoría para desarrollar estas pruebas de control. Yo voy a ir dando las pautas y ustedes deben ir identificando qué aspectos debería incluir este tipo de documentación. ¿Cómo lo van a hacer? Pues fácilmente, ¿verdad? Van a mandarme algún documento, perdón, me van a mandar alguna sugerencia por el chat o el correo electrónico. Entonces, el encabezado o título, lo que vamos a realizar es un documento, una prueba de control, digamos, relativa a la evaluación de los controles en cuestión del ingreso de datos. Entonces, acá vamos a escribir. Esto es lo que vamos a realizar. Solamente el encabezado para que ustedes sepan qué es lo que estamos trabajando o que nosotros vamos a trabajar. El documento que vamos a utilizar es una evaluación. Vamos a realizar una guía para evaluar los controles de ingreso de datos. Bueno, ¿qué debemos incluir? Empiezo. Recuerden cómo hicimos nuestros papeles de trabajo. ¿Qué tiene que tener? Aquí lo voy a resaltar con amarillo. Recuerden, tenemos 15 minutos para desarrollar, solo vamos a hacer un documento. Lo primero sería, compañeros, una referencia. Y esta referencia es la que va a incluir la secuencia de los papeles de trabajo, como por ejemplo, evaluación de control, prueba 1, al control de ingreso de datos para un sistema X o al sistema de computadoras, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un aspecto o un punto de vista. ¿Qué otro documento tendríamos o dato tendríamos que ingresar? Para estos, a veces, como no se hace una sola evaluación, hay quienes escriben lo siguiente, hoja, y dejan aquí un espacio. Esto hace referencia a, por ejemplo, cuando se dice hoja 1 de 5, para crear una secuencia, va la referencia aquí que nos va a dar la secuencia lógica de esos pasos. No tengo ningún punto de vista de ustedes, compañeros. ¿Qué otro dato deberíamos de incluir en esta parte? La parte de arriba del documento, del papel de trabajo. Les ayudo, el nombre de la empresa.
nombre de la empresa, el periodo a auditar. Les dejo los siguientes datos. Otra información, otro dato curioso incluiría esta parte. Aquí tenemos el primer punto de vista, nombre de la empresa, ya la pusimos, la fecha, ¿es correcto? Muy bien, ahí estamos. Así quería yo recibir los mensajes. La fecha, revisado por, realizado por. Entonces aquí vamos a colocarlo justo como ustedes lo presentan. Elaborado por. Y aquí la fecha para escribirlo aquí abajo. Yo creo que con ustedes lo habíamos hecho así. Elaborado por, revisado por, la fecha. Muy bien. ¿Qué otro aspecto debemos tomar en cuenta? Ya tenemos aquí el encabezado, ¿verdad? La secuencia de hojas, nuestra referencia, el nombre de la empresa, el periodo de la auditoría, la parte de quién lo elaboró, quién lo supervisó, la fecha de elaboración. ¿Qué otro aspecto tendríamos que colocar? Recuerden que vamos a evaluar el ingreso de datos dentro de nuestra auditoría. Entonces, creo que aquí tendríamos que escribir el sistema que se va a evaluar. Bueno, pero antes, este es criterio personal el que yo les voy a compartir. A mí me gusta, dentro de mis papeles de trabajo, dar a conocer para quienes tenemos acceso a los papeles de trabajo, que somos nosotros mismos, cuál es el objetivo de realizar cualquier papel de trabajo, cuál es el objetivo de realizar una ficha, de realizar una entrevista, de realizar un cuestionario de control interno, cualquier cosa. Entonces, a mí me gusta escribir el objetivo de tener que realizar este tipo de pruebas o de recabar información para poder emitir nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta siempre el objetivo. Esto no todos los colegas lo podemos o lo llevamos a cabo. Si vamos a llevar a cabo, o sea, ahorita ya nos empecemos a centrar. Lo que vamos a hacer es diseñar de alguna manera lo que sería evaluar qué controles se tienen para el ingreso de datos. Entonces, tenemos acá el sistema que se va a evaluar, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos si es el sistema de facturación, de producción o yo qué sé, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto? Vamos a ver, aquí tiene un compañero, dice, objetivo de control de personas, sistemas utilizados, tiempo que llevó la realización de muestra de datos. Solo como referencia, cuando estamos realizando este tipo de evaluación, vamos a suponer que dentro de una empresa hay cinco sistemas y usted va a realizar la evaluación de ingreso de datos a los 5 sistemas. Entonces, va a utilizar este estándar de papel de trabajo para cada uno. Entonces, por eso escribimos aquí, vean, porque vamos a segregar nuestra información. ¿Cuál es el sistema que estamos utilizando aquí? ¿Cuál después? Y así sucesivamente. Entonces, voy a tomar en cuenta lo que el compañero me dice, solo que no lo vamos a tomar de manera general, así como cuántos sistemas tiene y para qué los utiliza, no, sino que sobre un mismo sistema ir evaluando cualquier tipo de información pertinente. Entonces, acá muestra de datos, bueno. Sistema a evaluar y aquí, bueno, vamos a escribirlo, vamos a ir haciendo
de la siguiente manera. Podríamos empezar con describir aquí algunas circunstancias como tal, ¿verdad? Un número, aquí puede ser persona que lo está manejando o que le está dando a usted el dato. Aquí tendríamos, digamos, cuáles serían nuestros documentos fuente, cuáles fueron los documentos que utilizó para ingresar la documentación, el tiempo, como lo dice el compañero acá, tiempo de registro, aquí iría fácil 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Documentos fuente, el tiempo de registro, otro aspecto pudiéramos verificar frecuencia con la que se lleva a cabo ese ingreso de información. Y si existe una revisión de la información o si solamente se ingresa. Eso es otra cosa importante. Vamos a suponer que de un mismo sistema vamos a revisar estos controles que tienen 5 personas. De un mismo sistema, no estamos cambiando de programa o de sistema. ¿Qué otro aspecto podríamos verificar? Les voy a dar aquí un punto de vista. Preguntando a una de las personas, ¿y qué operación adicionales realiza? ¿Tiene captura de datos? ¿Cuánto tiempo le lleva hacer esto? ¿Y qué personal lo está llevando a cabo? Podemos volver a repetir o podemos cotejar con otras personas. Digamos que aquí dice que unos ingresan y otros hacen la captura, entonces me voy a revisar lo que otros están pudiendo realizar. Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Qué otra información creen que sería buena tomar en cuenta en un papel de trabajo para presentar una evaluación del ingreso de información? Aquí, o sea, la parte del encabezado creo que está clara, ¿verdad? Aquí. Luego venimos y vamos por ejemplo, vamos a evaluar el sistema de ingreso de las facturas. Es solamente un ejemplo X, ¿verdad? Entonces evaluamos el ingreso de las facturas. Voy con el primer cajero. ¿Cuáles son sus documentos fuente? Las facturas. ¿Qué tiempo le lleva a registrar cada factura? 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. ¿Con qué frecuencia le ingresa? Diario, 1 vez a la semana, 2 veces. ¿Hay alguien que se lo revisa, sí o no? Sobre una persona, y aquí hay para evaluar a varias personas, el espacio para evaluarlas. Bueno, entonces a esta misma persona, la persona número 1, ¿tiene otras operaciones o solamente registra facturas? Aparte de registrar facturas, yo tengo que yo tengo que vender. Entonces, las operaciones adicionales que tiene, tanto dentro del sistema como fuera del sistema, porque es importante tenerlo en cuenta. Captura usted datos, es decir, escanea para ingresar, qué tipo de datos ingresa y qué personal realiza ese tema. Entonces, cuando ya tenemos esa información, váyase con otra persona y realice una inspección de revisión con ella. ¿Y qué es esto? Esta inspección de revisión es ir con otra persona con la información que le dio alguien que ya tiene
Por ejemplo, usted ya fue con un cajero, ahora vaya con un segundo cajero y le diga qué es lo que usted realiza y usted escribe aquí todo lo que realiza el cajero. Si esto que le están diciendo aquí coincide con lo que está aquí arriba, estamos bien. Si no es lo mismo, pues ya empezamos a encontrar algunas debilidades de procedimientos. ¿Qué otro aspecto consideran ustedes que podríamos incluir para evaluar los controles? Tenemos, bueno, la fecha ya está incluida, el objetivo también. Tengo aquí a alguien que me dijo las firmas, claro que sí, firma y nombre de las personas que elaboraron, ¿verdad? El papel de trabajo y que ya pasó a inspección, pero esto sería ya de último. De forma muy general y muy rápida, lo que nosotros acabamos de hacer es diseñar una prueba para evaluar cómo ingresan los datos, ¿verdad? Aquí tal vez les faltó determinar algún tipo de soporte, qué tipo de soporte hay. De esos datos, ¿verdad? Si alguien más los archiva, si se quedan solo ingresados, si alguien los imprime y los ingresa algún tipo de control, eso también deberían de incluir acá. Tengo aquí un punto de vista. Exacto. Al momento de evaluar los controles debe existir un medio de verificación. Entonces coloque aquí medio de verificación. ¿Sí? De cada aspecto. En este ejemplo que acabamos de diseñar, usted va a tener un medio de verificación y dónde lo va a terminar de confirmar. Después de que obtiene la información de estos cuadritos, se va a ir ahí. Después de que obtiene la información de estos dos cuadritos con una persona, lo confirma ¿dónde? Aquí, cuando va a la inspección ya física, ya tiene la confirmación de que esa información que le dicen ya está correcta. O sea, puede ser que de un empleado a otro cambie el hecho de yo reviso antes de ingresar y alguien yo solo ingreso. Son cosas muy mínimas, pero los procedimientos, como son diferentes, empiezan a identificarse que, por ejemplo, uno puede cometer más errores que otro, pero no están dentro de algún sistema lógico de pasos para seguir y así confirmar la información que se tiene. Muy bien, creo que ha sido muy productiva nuestra clase en esta oportunidad. Tuvimos dos escenarios diferentes completamente y ustedes participaron para hacer la clase definitivamente participativa y que ustedes pues refuercen esos conocimientos que a lo largo de los años pues mis colegas les han formulado. Si tenemos dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias o cualquier otro tipo de información que la quieran compartir, la pueden hacer llegar al correo fe054@urural.edu.gt. Vamos a ir concluyendo porque el tiempo se nos ha ido y vamos formulando nuestras preguntas de estudio para esta oportunidad. 1. Son uno de los recursos más valiosos de las organizaciones y son intangibles. 2. ¿Qué políticas se aplican en la evolución del ingreso de datos a un sistema de información? 3. ¿Cuáles son los niveles de claves recomendadas para el ingreso de datos en un sistema? 4. ¿Cómo se llama a la información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física con carácter confidencial y que mantiene una ventaja competitiva o económica ante otros? 5. Se centra en la dirección de operaciones de la computadora en términos de eficiencia. Aquí está. En términos de eficiencia y satisfacción del usuario. Muy bien, quiero preguntarles nuevamente si existe alguna inquietud, alguna duda. Para la siguiente semana vamos a traer alguna logística para poder trabajar así, de manera activa y que ustedes den sus puntos de vista para ir fortaleciendo el criterio que se van a formar para ser futuros profesionales. Repito, cualquier inquietud o cualquier duda que tenga, estamos a la orden. Muchas gracias a los compañeros
A Luis, que se reporta ya. Muchas gracias, compañero. Gracias por participar de nuestra clase. Me despido, no sin antes, pues, invitarles a que vean siempre el video corto de la semana. Nuestro colega, pues, nos da una gran información de lo que vamos a ver a la siguiente sesión de clases. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases. Éxitos en todas las actividades que realicen.